por no entrar, ¿no?, a lo que ocurrió en el Pacífico, que ya lo vimos con Alberto, que de hecho estaba por aquí, eh, por el chat, un saludo a Alberto. eh, no solo se ataca a Pearl Harbor, ¿no?, sino que se aprovecha ese momento a final de 1941 para, en cuanto se le da el golpe a los Estados Unidos en su principal base del Pacífico, se aprovecha también el momento, ¿no?, para terminar de expandirse por toda la zona que estamos viendo aquí en el directo en el mapa, toda la zona sur de Asia, las islas de Guadalcanal, por la Indonesia, por Singapur, Malasia, por las Filipinas, etcétera, etcétera, ¿no? Oh, Así es que al neutralizar la flota del Pacífico, bueno, exceptuando que no tocaron ningún portaaviones porque no lo había, pues bueno, Estados Unidos, la flota del estadounidense del Pacífico queda inoperativa, son hundidos o dañados 8 acorazados, cruceros, destructores, una cantidad enorme de barcos. Y bueno, eso le permite pues tener movimiento libre en otros sitios. Y bueno, el primer lugar atacado son las Filipinas, que, ojo, ya estaban prevenidos los norteamericanos, pero cometen un error absurdo que la Fuerza Aérea del Lejano Oriente, de Estados Unidos, que podía hacer frente a la aviación japonesa, pues bueno, la hacen despegar muy pronto, están dando vueltas por el norte de la isla de Luzón, y como ven que los japoneses no se les acercan, pues ordenan volver a los aviones para cargar los de gasolina y de bombas y bombardear Taiwán, que era dominio japonés en aquel momento. ¿Qué pasa? Que mientras estaban haciendo recargando el carburante y cargando las bombas, es decir, que eran prácticamente aviones en reposo y cargados de municiones y gasolina, era un objetivo esencial, pues casualmente aparece la aviación japonesa y bueno, barre en cuestión de minutos, destruye más de 100 aviones estadounidenses y les deja a los aliados sin fuerza aérea en minutos en Filipinas. O sea, pierden el control aéreo en nada, en prácticamente nada. Gracias a eso, Japón tiene vía libre para actuar. Hay dos desembarcos, uno al norte de Luzón y otro más al sur, en Legazpi. El soldado japonés, que en ese momento era un soldado mucho mejor preparado que los occidentales, era veterano, además, después de muchos años de guerra, era experto en moverse en la jungla. Era el soldado japonés el soldado japonés era el soldado que por media hacía más maniobras del mundo, por tanto era el más habituado a operar en campo abierto, a diferencia del resto. Normalmente se critica al soldado japonés porque sí, su material no era muy bueno, tenían las carabinas estas, las Arisaka, los tanques eran latas de sardinas, pero estaban muy bien preparados y todos tenían mínimo la enseñanza secundaria, todos los soldados, eran tipos muy preparados para la guerra, la verdad. Y también hay que decir que Japón tenía la única escuela militar a gran escala para enseñar a sus soldados a sobrevivir en la jungla, que estaba ubicada en Taihoku, en Taiwán. Y esto va a explicar en parte los éxitos que van a tener este año 1941-1942. Y bueno, pues los japoneses barren a los estadounidenses, a los filipinos, entran en Manila, se quedan ahí los estadounidenses aislados en la península de Batán. De hecho, allí los norteamericanos van a rechazar la primera carga Banzai, pero bueno, mantener aquello era imposible, son derrotados en Corregidor, los japoneses conquistan todas las islas de Filipinas, las 7000 islas que tiene el archipiélago, y bueno, es un desastre porque los aliados sufren unas 130.000 bajas con los japoneses, que es unas pocas de miles, es una catástrofe a todas luces. Y bueno, y ahí empezarán una serie de catástrofes para los aliados. Tenemos Hong Kong, que bueno, Hong Kong era una colonia aislada, los japoneses también entran ahí, destrozan a los británicos, les arrebatan los nuevos territorios más la isla de Hong Kong. Además cuentan con una quinta columna de chinos que eran antibritánicos y eso también les ayuda a avanzar en la colonia. De hecho, se rinden prácticamente 10 días, no dura poco más de una semana la colonia de Hong Kong. Y eso que estaba hiperfortificada, o sea, eso era para resistir varios meses, pero no lo consiguen.
Y bueno, en parte también culpa de Churchill, que se negó a recibir ayuda de los chinos, que ahí tenían casi 200.000 tropas, podían haberles ayudado, pero bueno, ese racismo de los británicos hacia los asiáticos, pues bueno, rechazó esa ayuda y luego cuando la aceptó era demasiado tarde, porque estaban a 2 semanas de marcha. Y se pusieron en marcha, pero ya había caído la colonia al poco de llegar y se volvieron a retirar los chinos, no pudieron hacer nada. Se comenta, a ver, me gustaría conocer tu opinión. Se comenta que toda esta expansión que hace que hace el Imperio japonés, pues sobre diferentes colonias, ¿no? Porque la verdad que la mayor parte de estos países, pues son colonias que algunas están ocupadas por el Imperio Británico. Bueno, Vietnam estaba ocupada por Francia, pero ya has comentado que tras caer, pues se queda un poco siendo en la vasalla de Alemania, ¿no? Y tiene que ceder en todo. Pero bueno, luego también hay ejércitos nacionales, como por ejemplo el filipino, ¿no? Y también pueden participar. Entonces lo que se ha comentado en este asunto es que, entre comillas, no tuvo mucho mérito esta expansión porque los ejércitos a los que se enfrentó, pues muchos no eran ni de la Primera Guerra Mundial. Estratégicamente, o sea, operativamente hablando, de material, etcétera, etcétera. No sé qué opinas al respecto a esto. O sea, ¿tuvo mérito esta expansión? ¿Se enfrentó con ejércitos que le plantaban cara de verdad o fue bastante sencillo? Para mí tuvo muchísimo mérito. O sea, ya sé que hay muchos detractores en esto, que siempre se dice que Japón no estaba preparado, que obviamente, a ver, no estaba preparado para derrotar a los aliados, pero a ver, fue un aliado de Alemania, yo pienso que fue un aliado muy útil. Porque como igualmente la guerra iba a venir con Estados Unidos, era mejor luchar contra Estados Unidos y tener a Japón que no tenerlo, porque gracias a eso vas a desviar unos recursos y tropas a tus enemigos tremendo. Y bueno, Japón hizo un papel espectacular en los primeros meses. A ver, esos ejércitos estaban muy bien equipados a los que se enfrenta. Sí, tenían armamento de la Primera Guerra Mundial, pero es que también el octavo ejército británico de Montgomery tenía un montón de artillería y armamento de la Primera Guerra Mundial y coches blindados de la Primera Guerra Mundial. Vamos a quitar mérito a Rommel por Sí, eso. sí. No vamos a quitar mérito a Rommel por eso. No vamos a decir, no tuvo el Africa Corps esas victorias porque estaban muy mal armados. Los otros no. No estoy de acuerdo. Tenían cazas Spitfire, tenían tanques Stuart. Todos los tanques que tenían eran superiores a los japoneses. Eran muy superiores en número, estaban a la defensiva y aún así fueron derrotados estrepitosamente. Japón fue espectacular. Fue tanto por su estrategia como por el entrenamiento de sus soldados, porque salvo tecnológicamente por el Cero y la Marina Imperial japonesa que dominaba los mares, en el resto Japón, la verdad, o estaba igualado o era inferior. Entonces, y en número siempre fue inferior, incluso en esta etapa expansiva. Entonces, para mí ha sido uno de los avances relámpagos más espectaculares de la historia, que es para quitarse el sombrero lo que hizo Japón. Hay muchos detractores hoy en día, yo no lo entiendo. Si lo analizas profundamente, campaña por campaña, estrategia por estrategia, lo que hizo Japón, o sea, es espectacular. O sea, y a nivel logístico, porque atacó varios sitios simultáneos de manera, ya no solo llevando soldados, sino toda esa cadena de habituallamiento, de logística que necesitaba detrás, y un país que tampoco es que estuviera boyante de economía. Entonces yo creo que fue espectacular.